Hola mi gente, sean todos bienvenidos una vez más al canal. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Sol y en este canal puedes encontrar diferentes videos de cosmética, algunas fórmulas completamente naturales y otras un poco más avanzadas. En el día de hoy vamos a realizar una crema para peinar, ya que varias personas me han pedido que realice este producto y aquí lo tienen. Espero que lo disfruten. Vamos a colocar en una olla 1/4 de taza de flores de manzanilla. Un palito de canela a tamaño mediano, así como este. Y una ramita de romero también de tamaño mediano. Le vamos a agregar 2 tazas de agua destilada. Y lo llevamos a fuego medio a hervir por unos 20 minutos. Pasados los 20 minutos, colamos. En otro envase colocamos 19 gramos de aceite de coco y 17 gramos de BTMS 25. Aquí tengo que hacer una pausa para explicar algunas cosas importantes. Para aquellas personas que tienen el pelo grasoso y fino, les recomiendo utilizar aceite de coco fraccionado, ya que es un aceite que se absorbe mucho más rápido y tiene menos cantidad de ácidos grasos. En cuanto al BTMS, existe una diferencia entre el BTMS 50 y el BTMS 25, y saber cuál de los dos utilizar va a depender de tu tipo de pelo y de los beneficios que estás buscando en una crema para peinar. Puedes usar el BTMS 50 si necesitas una crema más ligera, pero a la vez que sea un acondicionador más intenso y con un alto nivel de retención de humedad, lo que disminuye significativamente el encrespamiento. Si decides usarlo, debes modificar la fórmula y colocar solo 12 gramos de BTMS 50 en lugar de los 17 gramos que ya había mencionado. Por otro lado, puedes utilizar el BTMS 25 si lo que necesitas es una crema que sea espesa, pero que su agente acondicionador sea menor. Yo estoy utilizando el BTMS 25 principalmente porque la estoy realizando para mi hija que tiene el pelo muy fino y el encrespamiento en su cabello es muy bajo. Cuando la utilizo en mi cabello, que es más grueso, adicionalmente a esta, utilizo una mezcla de aceites que me sirven para humectar y suavizar el cabello. De esta manera, complementando el acondicionamiento. Ya les traeré al canal esta mezcla de aceites que lo pueden utilizar junto con esta crema para peinar. Ahora sí, continuemos con el video. Vamos a llevar esto a derretir a baño María a fuego bajo y esta será nuestra fase oleosa. Mientras tanto, vamos a pesar 168 gramos de la infusión que hicimos. Le agregamos 12 gramos de glicerina y apartamos. Esta es nuestra fase acuosa. Ya tenemos derretida la fase oleosa y es muy importante que las dos fases estén alrededor de los 70 grados Celsius.
Colocamos los aceites en un envase y debemos ir batiendo mientras agregamos la infusión. Sin embargo, como pueden ver, la cantidad no es suficiente para que mi batidora pueda comenzar a batir. Si les pasa lo mismo, no se preocupen, solo van colocando la infusión despacio hasta que puedan comenzar a hacerlo. Y se aseguran de que no quede ningún grumo de aceite en el fondo del envase. Le vamos a agregar 12 gramos de aceite de jojoba y 5 gramos de aceite de argán. Estos aceites también corresponden a la fase oleosa, pero al ser aceites tan delicados no es bueno calentarlos para que no pierdan propiedades. Ahora colocamos los aditivos y recuerden que estos los pueden cambiar por los aditivos que más les gusten. Esta vez estoy utilizando 5 gramos de pantenol, 2.5 gramos de proteína de seda, 1.5 gramos de extracto de aloe vera, 1.5 gramos de vitamina E y 1.5 gramos de conservante. Por último, agregamos 1.5 gramos de solución de ácido cítrico al 50%, o sea, 10 gramos de ácido cítrico y 10 gramos de agua destilada, para balancear el pH que debe estar entre 4.5 y 5.5. Y ahora sí, ya está listo para envasar. Esta receta es para una cantidad de 8 onzas, unos 250 gramos, y su caducidad es de 1 año. Es apta para utilizar en el pelo de los niños, la pueden usar todos los días y no necesita enjuague. No es necesario colocarle fragancia ya que la infusión huele riquísimo, pero si aún así quieres colocarle, le agregas 1.5 gramos de fragancia junto con los demás aditivos. Muchas gracias a todos por ver el video. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo haces, es totalmente gratis. Déjame tu like, que para mí eso significa mucho. Comparte el video con tus conocidos y cualquier pregunta o comentario la puedes dejar debajo en la cajita de información, que siempre intento contestarle a todos. Muchas gracias, mi gente, por su apoyo. Les envío un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.